Bueno, buenas tardes a todas y todos. Seguimos con el curso sobre FinTech y hoy vamos la doctora Matilde Martínez a abordar el tema de el tratamiento de los datos personales en el universo FinTech, que es un tema que en general lo tenemos medio descuidado, porque como que ahí no exigimos tanto. Pero Matilde, adelante. Acuérdense Gra- que todo esto se está grabando, ya están disponibles las charlas anteriores en el canal de YouTube y que las preguntas las tienen que hacer por el chat. Bien, gracias Eduardo. Buenas tardes a todos y todos. Hoy vamos a hablar entonces de datos personales, de protección de datos personales, de tratamiento de datos personales. Me voy a poner esto para estar más cómoda. Así es que la recopilación de datos personales ha sido desde antiguo un peligro para las libertades de los individuos. A ver, no puedo bajar Pero, el ¿activaste la Power. presentación? Eh, no la puedo bajar. Ahí, ahí bajó. Eh, no, es que la quise bajar con la flecha y no podía. Bueno, Bueno, decíamos que la recopilación de los datos personales desde antiguo ha sido un problema para las libertades de los individuos y sobre todo con los avances tecnológicos, específicamente la informática, todo esto se fue agravando. Comienza la preocupación por la autodeterminación informativa, que es la facultad de las personas que tienen para ejercer el control de su información, de la información que les concierne, que existan en bancos de datos, tanto públicos como privados, y que se instala dentro de los derechos personalísimos. Luego comienza un proceso de legislación, entre los cuales podemos mencionar así rápidamente y muy sintéticamente, como más importante, el Convenio 108 del 28 de enero de 1981 de protección de las personas respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Luego, este convenio se amplían los derechos. Esto también se hace extensivo a los demás estados de la Unión Europea y también en Latinoamérica, en nuestro país, se amplió lo que se llama el convenio 108 más o 108 plus a través de una ley que se sancionó en nuestro país. Luego también podemos mencionar la Directiva 4695 del Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, que es de octubre de 1995. Una directiva muy importante porque después, en base a ello, todos los estados de la UE van a adaptar sus legislaciones y también luego se extiende a los países americanos. Y así muy rápidamente llegamos a la sanción de nuestra ley 25326 de protección de datos personales, que es de fines del año del 2000. Esta ley fue una adaptación de la ley española de 1992, a la cual se la conoce con la sigla del ORTAD, tiene un nombre muy largo, pero que después ya es derogada también en el 2000 y se reemplaza por la ley 15. Y luego también va a ser reemplazada por la ley orgánica 8 de España. Porque en 2016 la Unión Europea dicta el Reglamento General de Protección de Datos Personales, adaptándolo a las nuevas tecnologías. O sea, recordemos que nos regíamos, o sea, se regían
todo por la Directiva 46 de 1995, que había quedado realmente muy lejos a las tecnologías, a las nuevas tecnologías. Entonces, este reglamento va a aportar mayor seguridad para el control de los datos personales. Muchas legislaciones, sobre todo en la Unión Europea, también se produjeron sanciones de leyes adaptándose a este reglamento. También en América Latina alguna legislación se adaptó al reglamento, pero Argentina comenzó un proceso de modificación de la ley 25326, que habíamos dicho que era del año 2000, pero hasta la actualidad no se ha concretado la sanción de una nueva ley, con lo cual continuamos con la ley de 25326 como vigente. Bueno, esta preocupación por la protección de los datos personales continúa porque siempre sigue habiendo nuevos desafíos en el mundo, como por ejemplo aparecen nuevas herramientas cibernéticas que ponen en peligro nuestros datos, así como el Big Data, la inteligencia artificial, que es toda una revolución hoy en el mundo. Muchos estados están sobre todo en la Unión Europea, tratando de legislar este nuevo uso, porque siempre que aparece un nuevo fenómeno, debemos apreciar las bondades para la humanidad de estos nuevos fenómenos, pero también analizar y morigerar los peligros que traen aparejados. Entonces, sobre todo en la Unión Europea, se están realizando proyectos de legislación para regular la inteligencia artificial. Bueno, así rápidamente llegamos al tema que nos convoca hoy, que es el tratamiento de datos personales por parte de las fintech. Yo lo dividiría en este tema en tres cuestiones. Una primera cuestión es la autenticación de las empresas fintech hacia los usuarios. Una segunda cuestión es el tratamiento de datos personales que deben realizar. Y una tercera cuestión, ¿qué datos deben reportar y a quién? O sea, como sabemos, la operatoria de las empresas fintech con los usuarios es totalmente digital y las firmas son generalmente electrónicas. Por lo tanto, estas empresas tienen que tener mucha seguridad de que realmente el usuario que dice ser, realmente lo es. Entonces acá se presenta la primera cuestión: cómo demostrar la validez de la firma electrónica en el caso de que llegue un caso, una causa, a un proceso judicial. En el caso del proceso judicial, va a ser el juez, va a ser el tribunal, de acuerdo al artículo 319 del Código Civil y Comercial, quien va a decidir acerca de la validez del instrumento que se le presenta. Y para ello va a analizar todos los elementos de prueba que le sean aportados. Entonces, estas empresas utilizan todos los medios de identificación que logren para poder acreditar en forma fehaciente esto que les decía anteriormente, que realmente el usuario que dice ser, realmente lo sea. Y pueden utilizar medios como la carga de una foto del documento de identidad, y que generalmente lo combinan con una foto de la persona. O sea, digamos, acá pongo el documento y acá me saco la foto con mi rostro, mi cara y mi foto de mi documento de identidad. También lo pueden combinar con la revisión de bases de datos, tanto públicas como privadas, o con la vinculación de otros elementos
como número de teléfono, cuenta de correo electrónico, diversas preguntas que se le hagan al usuario, en fin, todos los medios que las fintechs puedan utilizar para identificar al usuario. Todos estos datos que recolectan las fintechs para identificar al usuario son datos personales. Y como dijimos, la ley vigente en nuestro país es la 25326, con lo cual van a tener que aplicar esta ley para su tratamiento de datos personales. Van a tener que tener una base de datos personales, son responsables del tratamiento de los datos que recaban de sus usuarios y por lo tanto deben observar todas las prescripciones de la ley. Esta es lo que decíamos o decía, sería la segunda cuestión. O sea, en principio, valga la redundancia, van a tener que tener en cuenta los principios de la ley. Y como yo siempre suelo decir, los principios de la ley 25326 de protección de datos personales son importantísimos porque en el caso de tener que analizar una cuestión, a ver si estos datos están bien tratados o no, si corresponde o no corresponde, los principios en muchísimas ocasiones nos van a dar la respuesta. Entonces, primero observamos el principio de licitud que está en el artículo 3 de la ley, que dispone que serán lícitos los archivos o bancos de datos personales cuando se encuentren debidamente inscriptos y siempre que observen los principios de las disposiciones de la ley y las reglamentaciones que se dicten al efecto. También deben hacerse por medios, no pueden hacerse por medios desleales o fraudulentos. La inscripción se debe hacer en la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Después, los principios de calidad de los datos, estos serán los que yo me refería en cuanto a su importancia. Dice, o sea, los datos deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en el ámbito y finalidad para los que se hubieran obtenido. O sea, deben ser ciertos, adecuados y pertinentes, no excesivos en el ámbito y para el ámbito y finalidad para el que se hubieran obtenido. No podrán recolectarse por medios desleales, fraudulentos y contrarios a la ley, o sea, lo mismo que decía para ser lícitos. No podrán utilizarse para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención. Es decir, la finalidad es muy importante. El artículo lo repite y lo vuelve a repetir a través de sus distintos incisos. O sea, un archivo de datos, una recolección para un fichero de solvencia económica no puede usarse para marketing, por ejemplo, o una recolección para marketing no puede utilizarse para ficheros de solvencia económica. Continúa, los datos deben ser exactos y actualizarse en caso que sea necesario. Los datos inexactos o incompletos deberán suprimirse o completarse por el responsable del archivo cuando de ello tenga conocimiento. Es decir, que la ley pone en cabeza del responsable del archivo que se hagan las modificaciones. Si los datos no son exactos, deben modificarse para que lo sean, y si son incompletos, deben completarse o suprimirse de acuerdo a lo que corresponda. O sea, no obstante, si el responsable del archivo no lo hiciere, el titular de los datos tiene el derecho que le asigna el artículo 16 de la ley de rectificación, modificación, supresión, etc.
Los datos deben ser almacenados de modo tal que permitan el ejercicio del derecho de acceso a su titular. Este es el artículo 14 que consagra el derecho fundamental de acceso a la información. Deberán ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes. También esto lo pone la ley en cabeza del responsable de los datos. No obstante, como dije en el inciso anterior, si el responsable del archivo no lo hiciere, los titulares de los datos pueden solicitarlo de acuerdo al artículo 16 de la ley. Luego tenemos el consentimiento. Se establece que el tratamiento de los datos es lícito cuando el titular ha prestado su consentimiento. Este consentimiento debe ser libre, voluntario, debe hacerlo con discernimiento, intención y libertad. Debe ser expreso, descartando toda posibilidad de que sea tácito. Además, debe ser informado. Debe conocer, bueno, la finalidad, los posibles destinatarios del archivo y toda la información sobre los responsables del tratamiento. Sabemos que existen algunas excepciones de este consentimiento del artículo 5 y un ejemplo típico es el tratamiento de los datos financieros. En estos bancos de datos no se necesita el consentimiento porque, bueno, sería difícil que el titular de los datos dé su consentimiento. Después tenemos también, perdón, el deber de información. Esto se deriva del deber del consentimiento porque cuando un responsable de un fichero va a recabar los datos, debe informarle al titular de los datos que se recaban para su tratamiento, la finalidad, la existencia del archivo, todos los datos del responsable del banco de datos y todas las circunstancias de la recolección de esos datos. También podemos mencionar otros principios que se refieren a, que entran dentro de la categoría de datos y que refieren a los datos sensibles, a los datos sobre salud y a los datos de seguridad, a los datos de confidencialidad también. Los datos de seguridad, la seguridad de los datos es un tema muy importante. Bueno, como ya lo han visto en estas jornadas, en estas clases, el universo FinTech abarca diversas actividades donde se encuentran servicios de pago y también otorgamientos de crédito. Como ya se ha explicado también en estas clases anteriores, estas empresas, las empresas FinTech, se diferencian de las entidades financieras regidas por la ley 21.526, la ley de entidades financieras, porque las FinTech, no realizan intermediación monetaria. Es decir, las entidades financieras regidas por la ley 21.526 reciben dinero del público a través de los distintos depósitos que hacen los clientes, como caja de ahorro, cuenta corriente, plazos fijos, todo tipo de inversiones. Y por otro lado, estas entidades financieras prestan ese dinero que reciben a través de los préstamos, toda la gama de préstamos personales, hipotecarios, prendarios, etc. Entonces, el sistema financiero compromete el orden público por esta intermediación del dinero del público. Entonces, desde el punto de vista del otorgamiento de crédito por parte de la FinTech,
también tenemos que ver el artículo 26 de la Ley de Protección de Datos en cuanto a la regulación de la prestación de servicios de información crediticia. El artículo 26 se divide en varios incisos y entre el primero y el segundo inciso divide a la actividad en dos partes sustanciales. El inciso primero dice, solo pueden recabarse datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito. Y también va a determinar de qué fuentes pueden recabar estos datos. Y unas son las fuentes accesibles al público. La marqué con rojo porque después vamos a volver a ver otro punto sobre esto. Vamos a ver otro tema sobre esto. Dice, las precedentes de las informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento. Esto puede ser a través de la solicitud de préstamo que complete un usuario, va a estar dando información, va a estar facilitando información. Estos datos son de carácter positivo, suponen un perfil económico del titular de los datos, las posibilidades económicas, financieras, la confiabilidad que puede dar el titular de los datos a través de su patrimonio, su solvencia económica. Y el inciso segundo va a decir que también podrán recabarse datos relativos al cumplimiento y al incumplimiento de las obligaciones patrimoniales. Y también nos va a determinar cuáles son las fuentes. Unas son las facilitadas por los acreedores o por quien actúe por su cuenta o interés, que puede ser un gestor de cobranza, pero marqué facilitadas por los acreedores porque también la vamos a volver a ver en la última parte. Disculpen. En los datos de incumplimiento son datos de naturaleza negativa o los llamados ficheros de morosos. Luego sigue el artículo 26 en su inciso 3, que es comunicación a los titulares de los datos. Dice, los titulares de los datos tienen derecho a solicitar al responsable del archivo las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que hayan realizado ellos y han sido comunicadas y deben informar la identidad del sesionario en caso de que haya habido sesión. Este es el derecho al acceso que contiene el artículo 26, que además lo tenemos en el artículo 14, pero este es específicamente para esta actividad. Por supuesto, los responsables de los archivos o bancos de datos tienen la obligación de proporcionar esta información cuando el titular de los datos se lo solicite. Y acá tenemos el inciso cuarto. Este es el llamado derecho al olvido o la caducidad de los datos. En casi todas las legislaciones existe un artículo que establece el derecho al olvido, es decir, que después de determinado tiempo se dejen de comunicar los datos de morosos para que los individuos puedan reinsertarse dentro de los proyectos económicos. Dice el artículo, solo se podrán archivar, registrar o ceder datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económica financiera de los afectados durante los últimos 5 años. Dicho plazo se reducirá a 2 cuando el deudor
cancele o de otro modo extinga la obligación, debiendo hacer constar dicho hecho. Acá los legisladores hicieron una diferenciación entre los deudores que pagaron la deuda y entre los que no pagaron la deuda, siendo 5 años para quienes no cancelaron la deuda y 2 años para quien la cancelaron. Pero aquí, en el artículo, se cometió una omisión. No se dispuso, no se estableció a partir de qué momento se iba a computar el plazo de 5 o de 2 años. El reglamento de la ley, el decreto 1558, hizo aclararlo, pero en realidad, lejos de aclararlo, quizás lo complicó más. Pero este tema es un tema que llevaría una charla entera, así que lo vamos a resumir. Tanto fue la complejidad que se originaron dictámenes de la Procuración del Tesoro, de la Dirección Nacional de Protección de Datos, del Banco Central para sus entidades financieras regidas por la Ley 21.526, donde se dictaminó que el plazo debía contarse a partir de la fecha de la mora, a partir de la exigibilidad de la deuda. Pero como estos dictámenes no son vinculantes para los jueces, para los tribunales judiciales, hoy podemos adelantar que existen tres posturas judiciales, jurisprudenciales. Una postura es la que dice que, bueno, está de acuerdo con los dictámenes, que el periodo debe contarse, debe computarse, periodo de 5 o de 2 años, a partir de la mora de la deuda. Hay otra más restrictiva que dice que mientras la deuda sea exigible, no deben seguir comunicándose los datos porque hacen a la fidelidad de los informes crediticios. Y hay una tercera postura, que es la de la Corte Suprema de Justicia, que en 2 fallos, creo que del 2011, no recuerdo muy bien, que son Catania y Nápoli, dice que este cómputo de 5 o 2 años debe realizarse a partir de la calificación 5 de irrecuperable que consta en el Banco Central, en la central de deudores del Banco Central, que se la va asignando los bancos, van comunicándole al Banco Central, que bueno, ahora lo vamos a ver a lo de la calificación. La calificación 5 de irrecuperable se obtiene con más de 1 año de la mora. O sea que serían, a partir del año de la mora, se contarían los 5 o los 2 años. Y luego continúa el artículo 26 con la comunicación, en el tema de la cesión de datos y la comunicación al titular. La prestación de servicios de información crediticia no requerirá el consentimiento del titular de los datos en caso de cesión. Sí, esto ya lo habíamos visto de alguna manera, obviamente no, no se requiere el consentimiento del titular de los datos porque, bueno, no lo darían. Pero tampoco la comunicación de esta, o sea, cuando se ceden los datos a una base de datos de créditos, tampoco se le notifica al deudor que esos datos van a ser comunicados a un fichero de morosos. Y esto sí es perjudicial porque en el caso de errores, en el caso
los datos estén incompletos o los datos sean homonimias. Sería muy ventajoso para el titular de los datos saberlo cuanto antes para poder modificarlo, porque sabemos que muchas personas se enteran de que están en una base de datos de morosos cuando van a solicitar un crédito y le dicen, no, mire, usted está en un banco de datos de morosos. Y acá vamos a hablar un poquito de las fuentes accesibles al público. Se dice doctrinaria y jurisprudencialmente, se ha determinado que son aquellas que pueden ser consultadas libremente, nada más que con un nombre de apellido, un número de documento, un número de CUID. Y estas son, por sobre todas las cosas, la que vamos a ver ahora, es la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina. Pero también podemos mencionar las de la Cámara Nacional de Apelaciones, y otras como aduana, FIP, etc. Pero bueno, el Banco Central emite la clasificación de deudores del sistema financiero. Comienza con las comunicaciones 27, 29 y la 22, bueno, no veo cuánto, pero las van modificando y actualizando anualmente. Emite el Banco Central un texto ordenado, que la última es la comunicación A7939 de enero de este año, de 2024. Todas las entidades financieras tienen la obligación de clasificar a sus deudores y notificar mensualmente al Banco Central de la República Argentina. Esta clasificación se agrupa en la cartera comercial y en la cartera de consumo y vivienda, y contiene 5 niveles de categorías con sus indicadores específicos. Son muchos los indicadores específicos, pero el más notorio, el que más se observa, es el del tiempo de la mora. O sea, así, de esta manera, se forma la central de deudores del sistema financiero, con la comunicación de todas las entidades financieras, la situación de sus deudores. Y acá tenemos el indicador por el tiempo de la mora, como les decía. Dentro de la cartera para el consumo y vivienda tenemos que la situación normal es hasta los 31 días de mora, riesgo bajo hasta 90 días de mora, riesgo medio hasta 180 días, riesgo alto hasta un año, e irrecuperable, que era lo que estábamos hablando anteriormente, cuando tiene más de un año de mora la deuda del deudor, valga la redundancia. Y llegamos a la tercera cuestión. ¿Qué reportes deben realizar las empresas fintech? Porque habíamos visto que las entidades financieras deben realizar mensualmente el reporte de sus deudores, la situación de sus deudores, al Banco Central. Entonces, ¿qué pasa con estas fintech, con estas empresas fintech? ¿También tienen que reportarlo? Y bueno, sí. En cuanto a esto, dice la sección 10 de la clasificación de deudores del Banco Central, establece bajo el título Otros obligados a observar las normas sobre clasificación de deudores a los proveedores no financieros de crédito. O sea, cuando
se refiere a otros obligados, quiere decir otros obligados que no sean las entidades financieras. Entonces dispone que los proveedores no financieros de crédito, los proveedores no financieros, según el Banco Central, incluye a las fintechs, a las cooperativas y mutuales, a las cadenas de electrodomésticos, y dispone que estos deberán clasificar a los deudores de los créditos que administran de acuerdo a la mora que tengan y de acuerdo a los criterios aplicables para la cartera de consumo. O sea, lo que acabamos de ver, lo que deben hacer las entidades financieras. Y por otro lado, habíamos también marcado las fuentes facilitadas por el acreedor. O sea, esto era el artículo 26, artículo segundo, que se refiere a las obligaciones de cumplimiento o incumplimiento. O sea, en cuanto a las obligaciones de cumplimiento o incumplimiento, una de las fuentes es las facilitadas por los acreedores. Con lo cual, las fintechs, al ser acreedores, quedan facultadas por este artículo y por este inciso a informar a las empresas de informes crediticios. Bueno, esta ha sido mi exposición. Está muteado, doctor. Bueno, hay una pregunta en el chat que dice: ¿en qué plazo debe responderse ante una petición del derecho de acceso del artículo 26, inciso tercero? ¿10 días, como lo establece el 14? 10 días, sí. No 10 hay, días como establece el 14. Exacto. En el único caso que hay un plazo especial, perdón, Matilde, no tiene que ver con la fintech, pero para aclararlo, es en la ley de los derechos del paciente ante los sistemas de salud, que establece un plazo de 48 horas. En todos los otros casos, el plazo general es el 14, ¿no? Sí, inclusive este derecho que también da el derecho de acceso que se da a través de la central de deudores que dice que establece, esto siempre vos lo mencionás, Eduardo, que establece que, Es el título de tu sitio web, el habeas data financiero. claro, el habeas data financiero, que se otorga, establece que los titulares de cuentas, los deudores, digamos, pueden solicitar a su entidad financiera cuáles son los datos que tienen sobre ellos, cuáles son las deudas, si tienen las apreciaciones de las calificaciones, y también son 10 días los que tienen para responder las entidades financieras. Un poco ampliando ese tema, Sos digo, un maestro en esto, así que eh, adelante. eh, Matilde fue la actora en un leading case de la Corte, que es precisamente Martínez Matilde contra Veraz, que cambió la jurisprudencia de la Corte sobre este tema. Así que me da un poquito de cosa ampliar los comentarios de ella, porque además tiene un posgrado No, vos en sos un maestro, España. vos sos un maestro en esto. Pero lo que les quería comentar es que este famoso habeas data financiero, que los primeros que lo difunden son quienes trabajan en el sistema financiero, yo me tomé, esto es una anécdota del viejo Vizcacha, fui a 5 bancos, en algún momento por pago de cuentas, sueldos, etcétera, llegué a tener cuenta en 5 bancos.
hablé con todos los gerentes y les pregunté por esta obligación que la central de deudores establece para las entidades financieras, que es informarles cuál ha sido la última calificación que ellos han informado, y a quiénes se las han informado. Y los 5 me miraron como si estuviera fumado. Perdóneme, no sé de qué me está hablando. Llevo 30 años como bancario, nunca supe de qué se trata. Y como bien dijo Matilde, a uno lo atosigan para que vaya a sacar un préstamo, un crédito, y en el momento que va dice, pero usted tiene un crédito en tal banco. Sí, ¿qué tiene que ver si lo estoy cumpliendo? No, no, bueno, no, no se ponga mal. No, no, pero decime, yo no sabía que ustedes tenían información sobre esto. Es que no tenemos por qué dársela. ¿Cómo que no? Le recitaba esta comunicación del Banco Central y me miraban como bicho raro, diciendo, no sé de dónde lo sacó. Yo lo ejercía este derecho en un banco. De pronto entro un día a la central de deudores y veo que por una tarjeta de crédito que tenía hacía 1000 años y que había pagado siempre en forma anticipada, al vencimiento inclusive, tenía calificación 5. Entonces dije, voy a ejercer el derecho que me otorga la central de deudores. Y fui y puse una nota, llevé una nota y me la respondieron. No en 10 días, pero me la respondieron, me cambiaron la calificación a 1, y me respondieron que tenía la calificación 1. Bueno, y otro de los temas que mencionó Matilde, y amplío, es la base de datos que tiene la Cámara de Apelaciones Nacional en lo comercial. En eso Hemos tenés hecho, mucho, esa te la dejo para vos porque vos sabes mucho de eso. bueno, por lo menos 3 reuniones institucionales, desde la Asociación de Abogados del Colegio Público, con las autoridades de la Cámara Comercial, con el Consejo de la Magistratura, etcétera, para decirles, miren, ustedes han, la historia que me contaron, me consta, pero no tengo por qué no creerla, es que como había mucho, digamos, hurto de bases de datos, sobre todo de pedidos de quiebra, pero también de inicio de juicios de, de cobro de pesos, quien estaba como secretario general en ese momento de la Cámara dijo, bueno, terminemos con esto porque estamos fomentando un mercado negro, porque todo esto se vendía, no es que se distribuía gratuitamente. Entonces, sacaron una resolución que está a disposición de cualquiera de ustedes si entra al sitio de la Cámara Comercial, o si después bien, creo que la tengo todavía, donde establecía que todos los días la mesa de entradas de la Cámara Comercial distribuirá, salvo las medidas cautelares, todos los juicios iniciados. Política diametralmente opuesta a la que tiene la Cámara de enfrente, la Cámara de Apelaciones en lo civil, o a la que tiene la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo, o en lo laboral, digamos. Lo laboral, ustedes saben que ha habido todo un movimiento en contra de esto por los famosos listas negras de trabajadores que iniciaban juicios. Bueno, y en una época que daba algunos cursos para magistrados, me decían, mire, eso que usted está planteando para nosotros es un problema, porque viene el afectado y nos pide una certificación. Nosotros decimos, mire, acá revise el libro de entrada. Jamás llegó su demanda. Porque esto, algunos se van a reír, yo siempre le agrego, yo lo puedo contar porque está prescripto, yo he amenazado a deudores que no iba a iniciar un juicio de cobro de alquileres, que todos los meses tenía que estar actualizando la tasa, en la época que los alquileres estaban indexados. Pero, mira, técnicamente estás en cesación de pago, así que yo mañana te pido la quiebra. Y nunca me falló. Esa misma tarde estaban diciéndome en qué quiere que le pague. Este, generalmente comerciantes, no consumidores. Bueno, esto no hemos logrado que se resuelva porque estamos acá todos entre colegas, para quienes litigamos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sabemos que no es una derivación automática, sino que la Cámara lo que hace es asignarnos un tribunal y uno tiene que llevarlo personalmente
Bueno, ahora no sé, porque reconozco que hace mucho que no litigo en el foro comercial, supongo que lo derivarán por el Lex 100, pero cuando estaba esto, mucha gente lo que hacía era, metía la demanda, perdón, conseguía la asignación y nunca la presentaba. Pero ese día, a mediodía, todos los que estaban abonados, a Veraz, bueno, todas las otras empresas de informes crediticios, difundían entre sus abonados a, a Virginia Sbar, tengo acá la foto, le pidieron la quiebra. Y Virginia Sbar se volvía loco diciéndole, "Pero, ¿de dónde sacaron esto? Yo no tengo ninguna notificación". Y entonces, bueno, iba a la cámara y le decían, usted fue al juzgado 3, secretaría 6. Juzgado 3, secretaría 6. Discúlpeme, doctor, acá no hay nada. No tenemos nada. Entonces, una cosa, en el medio, el perjuicio patrimonial y de reputación, etcétera, era bastante complicado, pero no fue contemplado en este cliché que armó el fuero comercial y que después se extendió a los otros fueros, de que el figurar erróneamente en una base de datos como moroso generaba, sin necesidad de acreditación ni de prueba, un daño moral, independientemente de cómo miden los jueces ese daño moral. Y la Corte, y sé que Matilde por modestia no lo va a comentar, la Corte tenía un criterio en esto que era la doctrina Matimport, una empresa que le habían pedido la quiebra, se había rechazado la quiebra, pero lo primero que había hecho la sindicatura era informar al registro de juicios universales que le habían pedido la quiebra. Entonces inició una acción diciendo, ese dato me está ocasionando perjuicios. ¿Y qué le contestó la Corte en ese momento, previo al fallo Martínez Matilde? El dato es cierto, no lo podemos eliminar porque el dato es cierto. Entonces, bueno, lo mismo sucedió con Lascano Quintana, un colega nuestro, que apareció que la empresa, que era una compañía de seguro de la que era presidente, tenía como 100 juicios. Y obviamente, juicio, pero era una sociedad anónima, él no tenía nada que ver digamos, no tenía posibilidad de responder patrimonialmente por eso, pero la persona que iba a alquilar un departamento para una sobrina, hija, no me acuerdo, y él estaba ofrecido como garante, se asustó y lo rechazó. ¿Y qué dijo la Corte? Después de un fallo fantástico del doctor Bueres, que era camarista civil en ese momento, dijo, bueno, pero es cierto que usted es presidente de esa sociedad anónima, así que no podemos eliminarla. Bueno, todo eso se revirtió cuando Matilde, si querés contar tu caso, lo vas a contar mejor que yo, logró modificar esta doctrina que tenía la Corte. Dale, Pati. No, bueno, porque la importancia no me gusta mucho, la verdad, hablar de mí. Bueno, si querés Eh, lo cuento yo. no, acá la importancia que tiene de el fallo es que por primera vez, eh, esto fue en el 2005, creo, el Tiene el fallo. 2004 o 2005. Este, por primera vez, un tribunal de justicia dice que hay que remitirse a la ley 25.326, porque acá estaba el tema de que se comparaba con el amparo y se decía que entonces había que el acto tenía, o la omisión tenía que ser con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. ¿Te acordás, Eduardo? Absolutamente. Amplío. Matilde Sí. llegó en queja, porque le rechazaron el extraordinario en primera y segunda instancia. Y sí, claro, porque y después ante la Cámara, obvio, si yo lo interpuse por arbitrariedad, la Cámara me lo iba a rechazar, así que yo ahí mismo preparé la apelación ante la Cámara y preparé la queja ante la Corte, porque ya estaba en tema, ¿viste? Bueno, Lo que cuando Matilde lo no quiere rechazó, contar, ella tenía una deuda con un banco que cuando la quiso regularizar, ya estábamos con la ley de convertibilidad, se la quisieron indexar. me la indexaron.
Bueno, por eso, y la seguían informando como deudora morosa. Y no había quien, porque algo que dijo recién Matilde es muy importante. Los tribunales argentinos, ignoro la razón, perdón por la autorreferencia, hice de esto mi tesis doctoral y nunca conseguí que me dieran una explicación satisfactoria de por qué ignoraban expresamente la ley 25326. Recurrían a las normas de protección del consumidor, a la al amparo, profesionalidad de la entidad de la financiera. ley de amparo. Recién, Y en la acá la Corte particularidad. dice, tienen que informar, vamos al principio de calidad, tienen que informar realmente en toda su totalidad. Entonces decir, bueno, Los datos que sean ahora completos y exactos. claro, no solo debe, y el planteo tiene sus razones, sino que además ha iniciado acciones de pago por consignación y en la medida que esto no se sepa, yo estoy solo mostrando la cara oscura, digamos, no el resto de la información. Bueno, uno de los temas con la FinTech, sería bueno, no estoy dando la palabra a nadie porque no he visto, sí, acá hay preguntas en el chat, pido disculpas. A ver, en el caso de, a ver, ¿con qué periodicidad deben la FinTech hacer los reportes al Banco Central? Igual que las entidades financieras mensualmente. Exacto. Bueno. Y acá un tema que ya nos vamos a la FinTech, vamos a otro. Dice, en el caso de reconocimiento facial de prófugos, una vez que finaliza esa situación legal, ¿la actualización de datos es obligación de la parte interesada a pedirla o debe hacerlo el Estado de oficio? Yo tengo mi respuesta, pero la expositora es vos. Debería hacerlo el Estado, pero si no lo hace el Estado, puede solicitarlo. O sea, si los datos han dejado de ser pertinentes. Ustedes saben que hay una acción de egresados de la carrera en la cual somos docentes con Matilde, una ONG que se denomina ODIA, Observatorio de Derecho Informático Argentino, inició una acción sobre el software de vigilancia en la vía pública que tiene implementado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no es el único, de esto hay en todos lados, y nos consta desde el instituto, hace muchos años, invitamos al área de la Policía Federal, creo que no había policía de la ciudad en esa época todavía, y nadie nos dio respuesta sobre cuánto tiempo se conservan esto para, cuánto tiempo se conservan estas imágenes, que son datos personales. ¿Quiénes son los que tienen acceso a esas, eso que decía Matilde, de una base de datos que tiene que estar registrado para que si alguien quiere hacer un reclamo sepa ante quién hacerlo? Si ante la empresa que ganó la licitación, si ante el Departamento de la Fuerza de Seguridad, el Ministerio de Gobierno, etc. Todas estas son cosas que dan para el debate. Pero podría decir, como dijo, coincido 100% con Matilde, si de acuerdo al artículo, si no me falla la memoria, 2, inciso séptimo, creo, 4, inciso séptimo, es obligación del responsable de la base de datos mantenerla actualizada. La mayoría no lo hace, y en particular las entidades financieras, como ya les contó Matilde, buscan de alargar el proceso. Pero vamos a otra pregunta. Cuando una deuda informada prescribe, ¿debe cesar de informarse a la central de deudores a partir de la fecha de prescripción? ¿La información negativa anterior a la prescripción debe suprimirse o mantenerse? Bueno, la prescripción debe ser declarada para que sea válida. No obstante, los bancos, una vez que prescribe, si no la van a reclamar, la dejan de informar. Yo agrego otra cosa que Sí. es confesión de colegas amigos que trabajan en bancos. Yo les cuestioné esta operatoria de incrementar automáticamente el nivel de morosidad.
dejándola pasar y cuando se llegaba al nivel 5 informarla como nivel 5, a pesar de que las comunicaciones estas que mencionó Matilde son impecables, porque establecen una serie de criterios y de requisitos que deben cumplir las entidades financieras para calificar a una persona más o menos. Y entonces este colega, con el cual tenía mucha confianza, me dijo, vos iniciarías, pongámonos a hoy, para que tenga más sentido el comentario, vos iniciarías un juicio para cobrar 5.000 pesos. No, la verdad que no. Buscaría alguna... Bueno, para nosotros esta es la solución, porque más tarde o más temprano va a necesitar un libre deuda. Ir a cualquiera de las agencias de informe crediticio y decir no está informado, o ir al Banco Central y que no aparezca. De la misma manera se comporta el fisco. El fisco no te inicia acciones de ejecuciones fiscales hasta que no está a 2 meses de la prescripción. Pero bueno, son prácticas que de alguna manera malversan todo este sistema de protección de datos personales, en este caso en particular, en una forma de conseguir el cobro de deudas que no son económicamente judicializables, digamos, por inventar un término. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? Bueno, eh, vamos a continuar el lunes que viene. Le agradecemos a Matilde. Cualquier consulta, reitero, ya los que están concurriendo asiduamente lo saben. Nos reunimos el primer miércoles de cada mes. La próxima reunión en septiembre va a ser presencial, la otra va a ser virtual, y así hasta que lleguemos a fin de año. Y bueno, hay acá agradecimientos, Mati, y Muchas gracias a ustedes. Muchas bueno, gracias a todos por escucharme. Espero haber estado a la altura de las circunstancias. bueno, tendríamos, lamentablemente no, digo lamentablemente porque este es un tema que con Matilde nos apasiona, lo compartimos en la carrera, y, y la verdad que le preocupa mucho más a la gente que lo que nosotros nos damos cuenta, porque un comerciante, una pyme, incluso un consumidor, si va a querer sacar a crédito algo, lo primero que van a hacer es consultar los burós de crédito o las centrales de deudores del sistema financiero. Y esto le va a afectar su derecho al crédito, su reputación empresarial, lo puede llegar a afectar en una licitación pública, en fin. Un alquiler. En el alquiler, exactamente. Que hoy está tan... A ver, acá... Hoy las inmobiliarias piden este informe para un alquiler. Sí, sí, totalmente. Bueno, hoy te piden hasta para hacerte socio de un club. Por acá, Sí, Sandra Arcos Valcárcel. Saludos, Sandra. Hace mucho que no nos veíamos. Hay un link de un artículo sobre el caso de Matilde, y que si lo quieren copiar, aprovechen. ¿de quién es el artículo? Fragmento de Derechos Humanos, WordPress, Martina Matilde, un caso de Data donde la Corte perfila contornos de la información comercial con nota de Jorge Amaya. Ah, Maya. Ah, ¿qué es Alejandro Amaya? Sí, sí, Alejandro. Bueno, y acá hay un mensaje nuevo. Es comentario a fallo y el fallo. Perfecto. Gracias, Sandra. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? O cuestionar también. También. Bueno, cerramos entonces y nos veremos. Buen fin de semana. Nos Bueno, gracias.